Les saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión volvemos a tener en el tiempo relativamente cercano a don Jorge Guardia, quien acaba de poner a la disposición de los lectores interesados una contribución importante donde, no se lo digan a nadie, pero él es autor, él es actor también de esa historia, pero de eso hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Jorge Guardia, expresidente del Banco Central. Yo podría decir muchas cosas de don Jorge, pero voy a destacar esa porque en la historia que él nos va a contar y que está disponible en ese libro tan importante, tanto en el tema del libro como en la importancia que tiene en el propio desarrollo de este país, en la evolución de las instituciones que tienen. Uno podría, por ejemplo, decir que hubo un eslabón importante en la administración de don Otilio Ulate cuando el área de emisión del Banco Nacional se convierte en un ente aparte. Bueno, aquí en esta historia nos van a contar una etapa superior de evolución de esa institucionalidad, pero también del país. El país es más moderno, es más siglo XXI, lo que eso quiera decir, en esta historia. Cuéntenos, don Jorge. Muchas gracias, Juan Rafael, por invitarme y gracias a quienes nos miran y nos escuchan. El libro se llama Estoica Batalla por la Liberalización Cambiaria. Recientemente salió a la luz, ahora en diciembre del año pasado, y como decís vos, yo tendría mucho gusto en ofrecerle a la gente que me escriba al correo electrónico mío, que sale en la columna. Que sale los martes en un diario de circulación nacional. Correcto. Y es la versión digital, la que les puedo ofrecer. Yo no hice una versión impresa porque pues ya son carillas. Y dije yo, la verdad es que hoy día la gente tiene una gran apetencia por las versiones digitales que las pueden archivar y guardar y bueno. Y cargar consigo. Claro, una llavecita maya. Claro, o hasta en una tableta. Claro. Yo venía hoy en el bus de la U, el bus de la U, yo le llamo yo al bus que viene desde Heredia hasta la universidad, venía leyendo en la tableta, entonces no particularmente el libro, pero es algo que se hace, y además, si se quiere también ver de esa manera, la verdad es que ningún árbol es cortado para que este segundo libro suyo llegue a los lectores. Sí, en realidad es una compilación histórica de los regímenes cambiarios en Costa Rica desde hace mucho tiempo, desde el régimen de paridad oro que tenía, basado en la Constitución, que tenía también su brazo fuerte en la regulación internacional, el patrón oro y las normas del Fondo Monetario Internacional, y ahí describo con algún detalle qué fue lo que pasó en ese periodo, que culminó en una gran crisis que fue en 1980, en el gobierno de don Rodrigo Carazo,
cuando el tipo de cambio ya se había desajustado, el valor, por así decir, del colón se había desajustado, pero estábamos amarrados. Teníamos una norma constitucional y posteriormente legal que nos impedía actuar con prontitud y con flexibilidad. Y entonces lo que se produjo fue una lucha jurídica y económica, política también, y al final pues se rompió en una crisis cuando el colón no se pudo modificar rápidamente, y la gente recuerda que fue lo que pasó, una crisis muy seria que se produjo en aquel momento con una gran devaluación. Desde luego la devaluación conduce a una gran inflación, incremento en las tasas de interés y desde luego un gran desasosiego, por llamarlo así, que mermó la inversión y desde luego entonces muchas otras cosas se cayeron. Fue un periodo de tiempo desafortunado. Claro, y tal vez, si me permite una leve nota de pie de página, en la ruptura del patrón oro del presidente Iglesias, si mi memoria no me engaña, que en teoría fue una ruptura más grande, tuvo menos consecuencias en el país porque la economía estaba menos integrada, era una economía muy rural, muy acasada, ¿no? Entonces, los temas de... es posible que había mucho trueque, es posible que había mucho autoconsumo, entonces en todos esos escenarios lo que ocurre con la moneda, y sobre todo la moneda vis a vis la moneda del resto del mundo, no tiene consecuencias o tiene muy pequeñas consecuencias, pero en esta de los años 80, la vida me dio la oportunidad de estar fuera del país estudiando, con lo cual... Después de eso, Juan Rafael, vino el primer régimen se dio una flotación de hecho durante un periodo de tiempo corto. Después vino el primer régimen de mini-devaluaciones. Estaba ya en el Banco Central don Eduardo Lizano. Y bueno, se dio por un periodo de tiempo muy largo. En el libro hacemos un recuento de cuáles fueron las ventajas y desventajas de este régimen de mini-devaluaciones. Entre las desventajas se le anota unas que son muy importantes, y es que producía una especie de ciclo, de círculo más bien, en donde las mini-devaluaciones conducían a mayor inflación porque ajustaban el precio de los productos importados, y la mayor devaluación, ajustes en el IPC, el precio de los bienes y servicios, entonces producía o provocaba más devaluación, y ahí va en ese círculo. Y desde luego entonces, como había mucha devaluación y mucha inflación, entonces las tasas de interés en colones tenían que ajustarse, y ahí estábamos nosotros montados, para usar una expresión popular, en un patín, en donde no lográbamos una verdadera estabilidad. Y con el peligro de que si había una cuesta abajo muy fuerte, el patín nos podía sacar de la... El patín se convirtió en una patineta y nos sacaba de la... ¿verdad? Después, en el 2006, en octubre del 2006, se produce ya un verdadero asomo hacia lo que podría ser un régimen cambiario más flexible. No citó 92, ¿verdad? Me di cuenta. Sí, no lo cité porque es un periodo de tiempo muy corto en donde yo fui el canalla, por así decir, que hizo la primera liberalización, la primera flotación del tipo de cambio. En el libro está un detalle, hay varios detalles ahí, tal vez déjame contarte esto, y fue un esfuerzo interesante que hicimos, se frustró. Y me frustró, claro, pero hicimos algunas cosas importantes, como por ejemplo, hicimos reformas legales que permitieron que la Junta Directiva del Banco Central no tuviera que modificar el tipo de cambio por una mayoría calificada, como antes, y entonces se lanzaron las operaciones al mercado. Bueno, después de eso volvimos de hecho a las mini-devaluaciones. Quien me sucedió o quienes me sucedieron en
en el Banco Central las volvieron a implantar, pero sin que la junta directiva modificara el tipo de cambio. Teóricamente era ya el mercado el que las estaba fijando, pero como dicen, con mano izquierda del Banco Central, con mano izquierda. Como hacemos muchas veces las cosas aquí en Costa Rica. Te decía, Juan Rafael, que en el 2006 el esfuerzo de montar las bandas, o en realidad técnicamente la banda cambiaria, porque tiene una banda de arriba y otra abajo, es una banda, ¿verdad? Lo que pretendía era liberar la política monetaria de la influencia de las emisiones o absorciones de dinero que venían a distorsionar la política monetaria del Banco Central. A mí me pareció que fue un buen ejercicio. Hay unos considerandos que están reproducidos en el libro muy interesantes de esa época de la Junta Directiva del Banco Central, en donde se dice que ya las minis se habían agotado, que habíamos llegado a un periodo en que había ya muchas entradas de capital, ya nosotros no teníamos que estar devaluando constantemente como en periodos anteriores, y entonces ahí el problema era que necesitamos un tipo de cambio más flexible para ir acomodando esas entradas de capital que se producían por una serie de razones, incluyendo la mayor diversidad de exportaciones, el auge de los servicios que ya se empezaba a ver en esa oportunidad, y otros factores. También las bajas tasas de interés en el mercado internacional hicieron que ingresara más capital aquí a nosotros. De ahí después llegamos a un periodo de un impasse en donde fuerzas políticas muy conservadoras, ligadas a ciertos sectores empresariales, prácticamente impidieron que se avanzara de la banda cambiaria hacia una flotación más flexible, más libre. Y bueno, fue una lástima, ¿verdad? Porque se abortó el sistema. Todos los estudios que había hecho el Banco Central, los funcionarios del Banco Central muy calificados, que vos estás ahí en el Banco Central y conoces muy bien, ¿verdad? Bueno, se malogró ese proceso. No sé si querés, antes de pasar a otras etapas posteriores, hagamos, no sé si corresponde un cortecito aquí. Sí corresponde, y usted lo anticipó, y entonces regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, con esta conversación tan agradable, tan rememorativa de eventos macroeconómicos. Por cierto, le pedimos disculpas a algunas de las amigas y amigos que encuentran que tal vez algunos de los temas de economía sean un poco menos conversacionales, pero son muy importantes, y además don Jorge lo está haciendo realmente muy amable hacia el lector o hacia los oídos de este viejo profesor universitario. Entonces, llegamos al periodo en donde prácticamente se frustró el avance de la banda cambiaria, que era un régimen de carácter temporal, a una flotación administrada, y hubo mucha presión de Zapote, presión de grupos empresariales, presión de economistas que no estaban de acuerdo con un régimen más flexible, presiones ideológicas. Y bueno, yo ahí como el Chapulín Colorado me enfrenté a muchas de estas presiones. Por cierto, hablando de eso, una pequeña nota de pie de página. ¿Hace cuántos años se publica su columna en Guardia? Porque me parece que usted ha sido un narrador y un evaluador, y a veces un crítico de lo que está ocurriendo. Es obvio que en el 92 usted no escribía la columna, esa parte la tengo clarísima. Luego, no sé si la frustración lo llevó a usted
a las orillas del Potomac, o fue más bien lo del Potomac se parece a lo de don Agustín Carsten, de que fue una oferta que no se podía rehusar. Pero bueno, lo que sabemos es que usted no escribía en esa época la columna semanal, pero la pregunta en concreto es, ¿hace cuánto la publica? Mira, yo dejé el Banco Central y me fui como consultor de nuevo al Fondo Monetario por 3 años. Acuérdate que yo había trabajado antes de ingresar en el Banco Central, yo había trabajado 10 años en esa institución. Ahí aprendí muchas cosas buenas y todas las mañas, ¿verdad? Que los funcionarios, ¿verdad? Aprenden. Y bueno, me fui a la orilla del Potomac, como vos decís, y ahí hice trabajos un poco más especializados también en esta situación cambiaria, que ha sido una especie de pasión que me ha movido a mí en la vida. Después regresé y inicié rápidamente con la columna. Tenemos ya como 20 años. Bueno. 20 años de estar en eso. Ha sido una experiencia muy rica y me ha servido. Vean ustedes que yo no me he servido de la columna, sino que me ha servido para abogar por las causas que yo he creído que son justas y buenas para el país. Yo siempre he pensado que un régimen cambiario más flexible en una economía de mercado como la que nosotros tenemos conduce más hacia el equilibrio macro y con más flexibilidad sobre todo para hacer ajustes más pequeños y más prontos. Y también me parece a mí que es muy importante rescatar esto, es que el Banco Central en un régimen más flexible puede manejar mejor su política monetaria porque no tiene que estar metiendo y sacando dinero de la economía, y entonces puede programar mejor esas cosas y lograr algo que es fundamental para los costarricenses, es que tengamos estabilidad de precios. La estabilidad de precios nos conduce a nosotros a tener un régimen de mayor confianza, y entonces la gente invierte más, puede hacer mejores cálculos económicos, y cuando hay más inversión y eso hay más crecimiento económico, y puede ayudar mejor al desempleo y a algo que es muy importante, Juan Rafael, que lo hemos visto recientemente, a mantener índices bajos de pobreza, porque la inflación golpea, y cuando golpea la canasta básica, ya eso ya no es así una cosa así como tan sencilla. De ahí pasamos, entonces yo seguí observando muy de cerca todo el desarrollo del mercado cambiario en Costa Rica. Curiosamente llega un gobierno en donde mucha gente no esperaba que tuviera una inclinación más hacia la estabilidad, hacia el crecimiento y a un ambiente, ¿verdad?, que fuera así como más palatable con el mercado, y lo hizo. Ya en el 2015, rescatemos algo que se había hecho en el gobierno anterior al salir, y es que se fijaron las reglas administrativas para una flotación de hecho. Después, eso fue en el 14, ¿verdad? Eso fue por ahí de febrero del 2014, pasó ese periodo, y en el 2015, ya en enero del 2015, entonces se pasó formalmente al régimen de flotación administrada. Y esa flotación administrada ha traído muchos comentarios y críticas. Antes, cuando yo defendía mucho la flotación, la gente me decía, pero ¿para qué flotación? Si la flotación se va a comer a los mercados. Con flotación el tipo de cambio solo tiene una dirección, hacia arriba. Y después resulta que no, que más bien durante varios periodos de la flotación, de hecho, las bandas y eso, del tipo de cambio, por toda una serie de circunstancias externas, ha tendido más bien en largos periodos a la baja y después a la estabilidad, y ahora hay una leve tendencia a ajustar el tipo de cambio por razones que los economistas llamamos los fundamentales. Los fundamentales, ¿verdad? Esos son importantes, incluyendo, por ejemplo, la inflación interna, pero más fundamentalmente los términos de intercambio, la productividad de la mano de obra costarricense, que mucha gente no se da cuenta, pero ha mejorado. Los términos de intercambio también asociados con los precios del petróleo y otras materias primas. Todo este conjunto de cosas ha hecho que el colón
se fortalezca. Y cuando el colón, o digamos una moneda nacional, se fortalece y va acompañada de mejores tasas de crecimiento real, pues las monedas tienden a apreciarse. Y esa fue la situación. Claro que el Banco Central interviene por una serie de motivos y de cosas en el régimen cambiario y por eso se llama administrada la flotación. No es una flotación libre a la Jorge Guardia, digamos, ¿verdad? Pero sí administrada porque pues este es un país pequeño, el mercado cambiario y financiero es pequeño, se presenta que las posibilidades de que personas o entidades bancarias, por ejemplo, puedan abusar de su posición fuerte, de privilegio, de manejar muchos colones, que es lo que puede incidir en el precio del dólar, bueno, digamos el precio del colón frente al dólar. Y ha habido grandes polémicas. Muy recientemente se le criticaba que el Banco Central intervenía y no dejaba subir el tipo de cambio lo suficiente. Y entonces yo doy nota en el libro de que muchos sectores que antes estaban en contra de la flotación, ahora son defensores a ultranza de una flotación libre, fuera manos, que no se meta el Banco Central, ¿verdad? Y el Banco Central ha tomado una posición, yo creo que ustedes en la Junta Directiva le han dado un gran apoyo al nuevo régimen y yo creo que ahí va, siempre se puede mejorar, pero yo siento, ¿verdad?, que el nuevo régimen cambiario permite que no se sacrifique necesariamente la parte real, ¿verdad?, ni la inflación, provocando artificialmente devaluaciones o empujes del tipo de cambio cuando no se corresponden con el equilibrio. Y esto es otro de los puntos fundamentales. Realmente no solo lo dice usted ahora y lo dice en el libro, sino que es evidencia semanal y por eso un poco la traje a colación. Al tener usted todas las semanas que decir algo y no siempre habla de economía, pero eso es tal vez su tema favorito, por vocación incluso, realmente lo que usted va diciendo va quedando en blanco y negro y entonces refleja esa lectura y usted con modestia a veces dice que hay temas en los que usted lo hace con más atrevimiento o con menos seguridad de resultados, cita fuentes, es una lectura obligada, pienso yo, de buena parte de la gente y como está todas las semanas, pues usted mismo es el juez de las cosas que escribe. Hay otra cosa también que vale la pena que aquí los televidentes la rescaten, y es que, bueno, se ha hecho un gran esfuerzo por modernizar el tipo de cambio, pero todavía hay campo para mejorar. Sí. Pero eso no es suficiente. La reforma cambiaria no resuelve todos los problemas de la economía costarricense. Y a mí me parece que también es importante traer estos temas a colación porque, bueno, estamos en esa pelea. Voy a mencionar dos temas que son muy importantes, Juan Rafael, y que vos los has tratado también en algunas oportunidades en tu programa. Está el tema fiscal, bien complicado. Por cierto, perdón, yo no los trato, invito a los invitados a que los traten, okay. Porque en estos años, desde que doña Laura tuvo la osadía de hacerme la invitación, yo y a doña Laura yo no la conocía, la conocí en esa ocasión. Yo no me he tratado siempre de escuchar, de invitar gente que sabe, pero yo difícilmente opino. Pero doña Laura vino al programa tuyo. No, vos fuiste ya. Yo tuve que ir Mahoma fue a la montaña a ser juramentado. Ok. Bueno, está el tema fiscal, que no lo vamos a tratar hoy, pero por cierto, sí estuvo en el programa e hizo una muy buena
síntesis de temas políticos y económicos. ¿Sí? Los económicos bastante mejor manejados de lo que yo hubiera imaginado previo a la entrevista, pero no. Evidentemente yo trato de ser como esta lámpara, algo que toma energía de los invitados. Ok. Mira, pero no solo el tema fiscal, claro que el tema fiscal de una manera indirecta incide, pero también hay otras cosas que tenemos que hacer en Costa Rica. Tenemos que hacer un esfuerzo por bajar más las tasas de interés en colones, sobre todo las activas, porque están influidas por el margen de intermediación que es muy alto. Necesitamos consolidar la baja inflación para poder tener nosotros tasas de interés más bajas y estabilidad, es decir, la estabilidad de precios que se refleje también en la estabilidad en el tipo de cambio. Y hay otras cosillas, Juan Rafael, que si en algún otro momento tener la cortesía de invitarme podríamos tratar. Pero hay cositas que resolver en este país. Bueno, y este año 2017 y el inicio de 2018 serán momentos de que gente que entiende también la economía de este país, como Jorge Guardia, tenga espacio aquí. Y nosotros invitamos a las amigas y amigos a que en los mismos tiempos y circunstancias que lo han hecho ahora, nos acompañen y que se queden con Canal UCR, a veces digo Canal 15 por la vieja memoria, Canal UCR, donde con los impuestos que ustedes pagan, les damos la televisión que ustedes se merecen. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a ustedes.